Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Seguimos con nuestra serie de clases sobre análisis técnico básico. Los que han estado siguiendo estas clases desde el inicio saben que empezamos con lo más básico, que son los soportes, resistencias, líneas de tendencia. Vimos algunos patrones de gráficos, los más sencillos, los más populares. Después vimos lo que son las medias móviles, las velas japonesas, y ahora ya vamos a pasarlo a lo que son los indicadores técnicos. Vamos a empezar con las bandas Bollinger y con el MACD. Las siglas son MACD, pero se pronuncia MACD o MACD en inglés. Bueno, son dos indicadores diferentes, cada uno tiene una función diferente, pero se pueden complementar lo que son las bandas Bollinger y el, el MACD. Recuerden que en el chat de asistentes pueden hacer sus preguntas. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, no duden en hacerla en el chat o algún comentario que quieran hacer. Bueno, primero que todo vamos a empezar con las bandas Bollinger. ¿Y qué son? ¿Qué son las bandas Bollinger? Es un indicador que va por encima del precio. Es un indicador que lo configuramos por encima del precio y tiene tres líneas. Son tres líneas que parecen como si fueran tres medias móviles. Nosotros ya vimos lo que son las medias móviles, ¿no es cierto? Recuerdan la clase de cuando vimos lo que es una media móvil exponencial y lo que es una media móvil simple. Estuvimos viendo principalmente esas dos, ¿no? La media móvil exponencial y la media móvil simple, que son las que más se usan hoy en día en el análisis técnico. Entonces, las bandas Bollinger son tres líneas muy parecidas a lo que es las medias móviles, porque de hecho la banda del centro, la del medio, sobre esta imagen podemos ver que en realidad hay cuatro líneas. Esta línea es la línea del precio y las bandas Bollinger, aquí tenemos la banda superior, la amarilla, y abajo la otra banda inferior, que es la amarilla, y en el medio tenemos una línea azul clara, que sería la media móvil simple de 20 periodos, que es la que se usa para calcular las bandas Bollinger. Así rápidamente, la lectura básica es que cuando las bandas están abiertas, como aquí en este tramo que están un poquito abiertas entre sí, cuando están abiertas se indica que hay alta volatilidad, y cuando se cierran, como aquí, que vemos que se ponen más juntas, más pegadas entre sí, eso nos indica que hay poca volatilidad. También se le llama compresión a eso, cuando las bandas se comprimen entre sí. Entonces, cuando se comprimen hay poca volatilidad en los mercados. Cuando se amplían es porque hay alta volatilidad en los mercados. Esa es la lectura básica de las bandas Bollinger, pero también tienen tienen más interpretaciones que vamos a ver a continuación. Las bandas Bollinger fueron creadas por John Bollinger, ¿no? Él es un analista técnico, se popularizaron en los años 80. Y es un indicador, como vemos, es un indicador de volatilidad. Nos indica si hay alta volatilidad o poca volatilidad en los mercados. La idea de John Bollinger era de crear unas bandas dinámicas que se expanden cuando hay alta volatilidad y se contraen cuando hay poca volatilidad. Es diferente a los niveles fijos de soporte o resistencia, ya que las bandas Bollinger van con el precio, se mueven con el precio y van cambiando dependiendo de la volatilidad que esté mostrando el mercado. Entonces, como les dije, van encima del precio. Ahora vamos a ver en la plataforma cómo configuramos las bandas Bollinger sobre la plataforma. La clave no es la línea en sí, sino el comportamiento del precio alrededor de la línea. O sea, estamos hablando de la banda, de las líneas de las bandas, sino cómo el precio en sí se está comportando alrededor de esas líneas. Ahorita lo vamos a ver más detallado para entenderlo mejor. ¿Qué tipo de indicador son las bandas Bollinger? Bueno, es un indicador de volatilidad, simplemente, ¿no? Mide la amplitud del movimiento reciente.
Ayudan a ubicar el precio dentro de su rango estadístico porque debido a que como las bandas se contraen y se expanden, entonces nos muestran en cierta forma cómo está el rango del mercado y eso también es lo que nos indica precisamente la volatilidad, ¿no? Cuando las velas están demasiado anchas, eso quiere decir que hubo bastante movimiento y cuando las velas están pequeñas, quiere decir que hubo poco movimiento. No predicen por sí solas, las bandas Bollinger no nos dejan saber si el mercado va a subir o va a bajar. De hecho, aquí dice que no predicen, pero en realidad prácticamente no hay ningún indicador que prediga el mercado, ¿no? No hay ningún indicador. Se dicen que hay indicadores que son rezagados, hay otros indicadores que son adelantados, pero en realidad no, porque todos los indicadores, y esto también lo tenemos que tener en cuenta, cuando estamos en el análisis técnico, todos los indicadores son derivados del precio. O sea, sin el precio no tuviéramos indicadores. Todos los indicadores se calculan a base de lo que el precio nos ha mostrado. El máximo, el mínimo de la vela, la apertura y el cierre. Con esos datos es que se calculan prácticamente todos los indicadores. Entonces, ¿qué es lo que primero tiene que suceder sobre un gráfico? Pues el precio se tiene que mover. Primero fue el precio, o primero es el precio, y después los indicadores. Por lo tanto, pues no puede haber un indicador que te diga lo que va a suceder a futuro si todavía el precio no se ha movido, todavía no se sabe qué es lo que el precio va a hacer o está haciendo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Recuerden que los indicadores técnicos y en realidad en general el análisis técnico nos ayudan a poner las probabilidades a nuestro favor. Es un juego de probabilidades, pero no son algo que sea 100% efectivo, ¿ok? Simplemente nos ayudan, son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones, pero no son el santo grial, no hay un indicador que sea el santo grial que nos diga, que nos prediga con anticipación qué es lo que el mercado va a hacer. Entonces, la lectura, como les dije, es muy básica. Cuando las bandas se estrechan, es que es un mercado comprimido o de baja volatilidad, y cuando las bandas se amplían, es un mercado más activo con mayor volatilidad. Bueno, ¿cómo se calculan? Como les dije, hay tres bandas, ¿no? La banda del medio, la banda central, es una media móvil simple de 20 periodos. O sea, esta que estamos viendo aquí, la azulita clarita, esta es la banda del medio, es simplemente una media móvil simple de 20 periodos. La banda superior se calcula sacándole dos desviaciones estándar a la media de 20 periodos, a la media móvil de 20 periodos, se le sacan dos desviaciones estándar y se le suman, y eso es lo que forma la banda superior. Y la banda inferior se le restan esas mismas dos desviaciones estándar, se le restan a la media móvil, y eso es lo que nos da la banda inferior. Y eso es lo que forma las bandas Bollinger, esas tres. La banda del medio, digamos que estos son los parámetros más comunes que se usan, los más populares, los que más usan los analistas técnicos, pero tú puedes cambiar la media móvil de 20 periodos, la puedes poner más grande o más pequeña, como tú quieras. Puedes hacer diferentes experimentos y ensayos a ver cómo te funciona. Como les digo, esta es la configuración estándar, usar una media móvil simple de 20 periodos para la banda Bollinger del medio, pero la pueden poner de 14 o de 50 periodos o de 30. Bueno, pueden hacer diferentes experimentos para ver si de pronto les funciona mejor cualquier otra configuración. Para eso precisamente están las cuentas demo, ¿no es cierto? Para eso tenemos cuentas demo en las plataformas para poder hacer todos esos experimentos y ver qué es lo que mejor nos funciona. La desviación estándar en palabras simples. Cuando el precio se mueve poco, la desviación estándar baja y las bandas se acercan, ¿no? Por eso se usa la desviación estándar para la banda superior y la banda inferior. Cuando el precio se mueve fuerte, la desviación estándar sube y las bandas se abren, ¿no?
Por eso, precisamente, las bandas Bollinger son útiles para detectar cambios en volatilidad antes de que el movimiento se vuelva evidente. Eh, no miden el valor fundamental, sino que el comportamiento estadístico del precio. Bueno, esta es una lectura, una de las lecturas que le podemos dar a las bandas Bollinger, por ejemplo, cuando el precio se acerca como vemos aquí en esta imagen, cuando el precio se acerca a la banda superior. Primero que todo, fíjense que acá atrás tenemos las bandas bien apretadas entre sí, bien juntas, pegadas entre sí. Esto es lo que le llaman una compresión. Están comprimidas y hay poca volatilidad. Aquí podemos ver que hay poca volatilidad en el mercado, ¿no es cierto? Miren que cuando el precio empezó a subir, aquí cuando el precio ya empezó a subir, las bandas se abrieron, se separaron entre sí. Bueno, esto nos quiere decir, primero que todo, que la volatilidad ha aumentado y como también hay que tomarlo en contexto con el precio, con la ubicación del precio en las bandas, ¿no? Como lo leímos hace un rato. Entonces, aquí vemos que el precio ha estado tocando la banda superior, ¿no es cierto? Miren como todas las veces que ha tocado la banda superior, y esto nos indica una tendencia alcista, especialmente cuando el precio se mantiene por encima de la banda del medio, ¿no? Si ven que está por encima de la línea del medio, la banda del medio, entonces eso nos confirma que es una tendencia alcista. Sin embargo, también al mismo tiempo hay que tener en cuenta que a medida, entre más veces el precio toque la banda superior, también nos está indicando que el mercado se está sobreextendiendo al alza. Y recuerden que cuando un mercado está sobreextendido al alza, van aumentando las probabilidades de que se produzca una corrección bajista, ¿no? O viceversa. Si es un mercado que está sobreextendido a la baja, van aumentando las probabilidades de que se produzca una corrección al alza. Entonces, cuando vemos esto, cuando vemos que el precio está visitando, golpeando, ¿no? La banda superior es una tendencia fuerte alcista. Cuidado porque puede cambiar de dirección, ¿no? Y de hecho, una de las señales que nos pueden ayudar a detectar un posible cambio de tendencia es cuando el precio empieza a visitar la banda del medio, ¿no? Porque obviamente primero tiene que pasar por la del medio antes de venir a visitar la banda inferior. Entonces, cuando vemos que el precio empieza como a retroceder, a caer y a visitar esta banda del medio es porque la tendencia se está debilitando y muchas veces en una tendencia alcista fuerte y bien sostenible, esta banda del medio actúa como un soporte y a veces el precio viene y la visita y rebota otra vez hacia arriba y continúa con su tendencia alcista, especialmente cuando es una tendencia alcista bien sostenible. Sin embargo, cuando vemos que viene y visita esa banda del medio y la rompe, normalmente cuando rompe esa banda del medio hacia abajo, el precio viene y visita la banda inferior, la banda Bollinger inferior, o viceversa. Cuando el precio viene de abajo hacia arriba y rompe por encima de la banda del medio, normalmente va y visita la banda superior, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Normalmente cuando rompe la del medio hacia arriba, va y visita la banda superior. Cuando la rompe hacia abajo, viene y visita la banda inferior, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, Rodrigo dice que cómo se distingue el indicador VWAP, que creo que también marca desviaciones estándar sobre una media. Ese indicador VWAP o VWAP, no, en realidad no lo conozco, Rodrigo, pero si tú dices que también usa desviaciones estándar sobre una media, debe ser, posiblemente es parecido a las bandas Bollinger. A lo mejor es una, digamos que es un derivado de las bandas Bollinger o es otra versión. Hay que mirar, tengo que mirarla, Rodrigo, honestamente no conozco el indicador VWAP. Hay muchos indicadores, nosotros durante estos cursos vamos a ver, son los más clásicos, ¿no? Los más populares,
bandas Bollinger, MACD, el RSI, el estocástico. Estos son los indicadores que han sobrevivido al pasar del tiempo, han sobrevivido la prueba del tiempo y por eso todavía se siguen usando. Pero hay muchos indicadores. Todos los días la gente inventa indicadores nuevos, estrategias nuevas. Entonces tendría que mirar a ver cómo es ese indicador del VWAP. Bueno, en este caso, en esta otra lectura, lo que vemos es una tendencia bajista, ¿no? Y es todo lo contrario. En este caso, primero había poca volatilidad, ¿no? El precio estaba el rango, vemos que esto nos muestra que un rango bastante apretado. Cuando el precio empieza a caer, las bandas se amplían. Miren todo lo que se ampliaron las bandas. ¿Sí ven? La diferencia que hay de una banda a la otra. Y eso nos indica alta volatilidad. La volatilidad no quiere decir precisamente que el precio esté subiendo, no. Puede ser que el precio esté bajando. Porque normalmente a veces cuando vemos las noticias en los noticieros económicos, en Bloomberg o en cualquiera de esos canales de noticias económicas o financieras, cuando los índices de bolsa están subiendo, hablan de alta volatilidad. En ese momento hay alta volatilidad en los mercados y los noticieros anuncian eso. Y para ellos alta volatilidad es cuando el precio está subiendo, ¿no? Cuando los índices de bolsa están al alza, cuando están subiendo. Pero no necesariamente, porque también puede haber alta volatilidad durante una caída. Bueno, entonces, en este caso, aquí vemos que ya el precio llegó como una zona de soporte y empezó a visitar la banda del medio. Pero aquí también hay que tener en cuenta lo que les explicaba la otra vez sobre lo que es, miren que aquí el precio va hacia los lados. No es que el precio haya subido y haya ido a visitar la banda del medio. No, lo que pasa es que el precio se fue hacia los lados y la banda del medio o esta media móvil, porque recuerden que es una media móvil simple de 20 periodos, simplemente traía su impulso bajista, ¿no? Recuerden que las medias móviles mantienen como ese impulso, ¿no? Ellas se quedan con el impulso que trae el precio. Entonces, como el precio venía cayendo, la media móvil traía ese impulso o ese momentum, ¿no? Como le llaman también momentum en los mercados o impulso. Entonces, como ella traía ese impulso bajista, la media móvil siguió cayendo mientras el precio se consolidaba, pero el precio llegó hacia los lados y tocó la media móvil. Pero no es que el precio haya cambiado de dirección y haya subido y haya visitado la media móvil. Hay que tener muy en cuenta eso, esa interpretación de las visitas del precio a las bandas o a las medias móviles o a las líneas de tendencia o a los soportes o a las resistencias, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, continuamos. Ahora vamos para la plataforma. Como les digo, a ver cómo se configura sobre la plataforma. Bueno, un squeeze, ¿qué es un squeeze o una compresión? Un squeeze es cuando está el precio así bien apretado. Esto es digamos que una característica bastante interesante que nos muestra las bandas Bollinger, porque cuando el precio está así, cuando vemos que las bandas están bien apretadas, ¿no? Bien juntas entre sí y el precio está lateral, es una tendencia lateral hacia los lados. La lógica nos indica que cuando el precio está muy apretado, muy lateral, es que pronto o más bien se está acercando la probabilidad o está aumentando la probabilidad de que el precio salga en una dirección. El problema es que las bandas Bollinger, como vimos anteriormente, no nos van a decir en qué dirección va a romper el precio. Lo que sí nos dicen es que cuando las bandas se encogen entre sí, es que van aumentando más y más las probabilidades de que el precio salga hacia arriba o salga hacia abajo. Eso no lo sabemos. Antes de que se produzca la ruptura, no sabemos en realidad en qué dirección va a salir el precio. Y eso nadie lo sabe porque pues eso sería como predecir el futuro. Y si pudiéramos predecir el futuro, pues seríamos millonarios en la bolsa de valores, ¿no es cierto? Si supiéramos con anticipación exactamente hacia dónde va a salir el precio. Pero no, como no lo sabemos,
Sabemos es que el precio va a salir en alguna dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo, porque está muy comprimido el precio, pero no sabemos en cuál dirección, ¿no? Esa es, digamos que, el punto débil de las bandas Bollinger. Todos los indicadores tienen sus beneficios, tienen sus puntos fuertes, tienen sus cosas en que nos pueden ayudar muchísimo, pero también tienen sus puntos débiles o tienen momentos donde fallan. Y es porque el precio en realidad no se mantiene estable, ¿no es cierto? A veces el precio se pone muy consolidado, muy indeciso, a veces se pone muy volátil en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo, alta volatilidad en medio de indecisión, a veces toma una tendencia alcista bien sostenida o bajista. No, el mercado es cambiante, es constantemente cambiante. Bueno, entonces los usos prácticos de las bandas Bollinger. Primero, identificar el régimen de volatilidad, o sea, identificar qué tan volátil está el mercado, si está quieto el mercado. Recuerde que cuando hay poca volatilidad y los rangos se encogen en los mercados, eso también es señal de indecisión o incertidumbre, ¿no? Porque no se sabe hacia dónde va a salir el mercado está muy incierto, no sabe hacia dónde salir. Ubicar los extremos relativos del precio, o sea, si está sobreextendido al alza o sobreextendido a la baja, ¿no? Sobre compra o sobre venta. Detectar posibles rupturas después de una compresión, o sea, después de una consolidación. Nos ayuda a detectar lo que es una consolidación muy fácil, obviamente, como lo que vimos ahorita, ¿no? Cuando las bandas están muy estrechas, eso nos indica una consolidación. La cosa es con estas consolidaciones y con estos rangos bien apretados es que eh, no podemos tomar una posición hasta que no veamos una ruptura real, ¿no? Por lo que les digo, por lo que no sabemos en qué dirección va a salir el precio. Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, antes de llegar a la consolidación, si la tendencia es alcista, pues hay más probabilidad de que continúe subiendo. O si la tendencia en general es bajista, pues hay más probabilidad de que continúe bajando, pero eso tampoco nos garantiza nada. Y combinar lo que son soportes o resistencia, los patrones de velas japonesas y las medias móviles, obviamente, estos indicadores es bueno combinarlos o apoyarnos también en otros indicadores para tener más confianza o más confirmación. Otra cosa que también me gustaría añadir es que especialmente cuando estamos empezando en los mercados, estos indicadores y todo esto que estamos aprendiendo sobre el análisis técnico funciona mejor en las temporalidades más altas. En las temporalidades altas, en todas las temporalidades podemos usar las bandas Bollinger, les hemos mostrado en diferentes, ¿no? Que se puede usar en gráficas de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, diario, semanal, mensual, ¿no? Lo que sea, pero se recomienda acostumbrarse primero a usarlas en lo que son las temporalidades más altas. Por lo menos, yo digo que por lo menos diario, ¿no? En gráficos diarios, semanales, mensuales, de pronto en gráficos de 1 hora o de 4 horas, no bajar mucho de ahí. ¿Por qué? Porque aunque los indicadores funcionan en todas las temporalidades, como les he dicho, ¿no? Porque eso es debido a que los mercados son fractales. De todos modos, recuerden que las temporalidades bajas nos muestran demasiado ruido, ¿no? Por ejemplo, el gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, esos gráficos nos muestran demasiado ruido, mientras que los gráficos más altos, el gráfico diario, nos filtra mejor todo el ruido que pasó durante el día, ¿no? Durante el día salen muchos rumores, noticias, esto y que lo otro. Trump dice una cosa, después sale y dice otra, Irán dice una cosa, Irán después dice otra cosa, y eso ocasiona mucha volatilidad o ruido durante el día. Entonces, si queremos filtrar todo ese ruido, es mejor usar las temporalidades más altas, 4 horas. A mí me gusta mucho el gráfico de 1 hora, el de 1 hora, el de 4 horas y el gráfico diario. Digamos que son las temporalidades que más me gustan a mí.
Ya las temporalidades de semana, de meses, sí, también son buenas, obviamente porque nos indican soportes y resistencias a largo plazo, pero eso ya sería para una operativa mucho más a largo plazo, ¿no? Bueno, algunos errores comunes con las bandas Bollinger es vender cada toque superior, o sea, cada vez que vemos que el precio va y toca la banda superior, creemos que va a rebotar hacia abajo y que es una buena entrada de venta, pero no siempre es así. Cuando hay una tendencia alcista bien sostenida, el precio va a seguir tocando la banda superior varias veces, ¿no? O comprar cada vez que toca la banda inferior, ¿no? Que eso también, cuando el precio viene y cae y toca la banda inferior, creemos que va a rebotar de ahí hacia arriba, entonces lo podemos confundir como una oportunidad de compra, cuando puede ser en realidad una tendencia bajista bien sostenida y el precio puede continuar cayendo. Operar el squeeze es la zona de compresión, ¿no? La zona de consolidación sin esperar a ver hacia dónde es que va a salir el precio. Recuerden que desde esa consolidación o esa compresión no se sabe hacia dónde va a salir el precio o no definir un stop loss. Eso del stop loss, eso aplica para todo, para todos los indicadores. Siempre tenemos que tener un stop loss puesto. Que a mí no me gusta usar stop loss y me gusta dejarle que el precio fluctúe y dejarle un buen espacio al precio para que haga lo que va a hacer. Sí, está bien, podemos pensar de esa manera, pero no importa, ponle un stop loss, así sea amplio, pero coloca el stop loss, ¿no? Ya el take profit o la toma de ganancia, esa sí, sí puede ser opcional, ¿no? Pero el stop loss no es opcional, el stop loss siempre hay que usarlo para limitar, para reducir el riesgo y las pérdidas. Las bandas son un mapa de volatilidad, no un piloto automático. Bueno, en realidad eso aplica para todos los indicadores técnicos. Primero, con las bandas Bollinger definir si el mercado está en tendencia, rango o compresión, ¿no? Eso es lo que nos indica las bandas Bollinger, la volatilidad, la tendencia, el rango del mercado. Segundo, revisar dónde está el precio frente a la media y en las bandas, o sea, si el precio está visitando la banda superior, si el precio está visitando la banda inferior o si el precio está oscilando alrededor de la banda del medio. Buscar una confirmación con estructura, o sea, con patrones de gráficos, con algún patrón de vela o con el impulso, ¿no? El momentum es el impulso. Y finalmente, obviamente, definir el stop y el stop, el objetivo que es la toma de ganancias y el tamaño de la posición. Esto del tamaño de la posición, eso es obviamente, eso ya es manejo de capital, ¿no? Eso ya depende de cuál es el riesgo que estás tomando por cada posición o por cada entrada que haces al mercado. Vamos a seguir con el MACD, pero antes de continuar con el MACD, vamos a echarle un vistazo a la plataforma, porque aquí vamos a ver, aquí tenemos el índice del dólar. Este es aquí escondí la media de 55 y de 200, la media móvil. Vamos a añadir la, aquí están Bollinger Bands, están en inglés, Bollinger Bands. Las Bollinger Bands, si vemos aquí la configuración, vemos que viene por defecto, trae la configuración que vimos en la presentación. De 20, 20 quiere decir que la banda del medio es de 20, es una media móvil simple de 20 periodos, y el 2 quiere decir que tiene dos desviaciones estándar hacia arriba y menos dos desviaciones estándar hacia abajo, o sea, la banda de abajo. ¿Okay? Entonces, estas bandas Bollinger están configuradas con la configuración que vimos hace un momento. Y bueno, y aquí tenemos las bandas Bollinger. Si notan que el precio se mantiene dentro de las bandas, o sea, en muy pocas ocasiones, como aquí rompió por fuera de la banda, y aquí también. Y también podemos ver, por ejemplo, aquí en este espacio, vamos a ver aquí, vamos a acercarnos aquí un poco. Y aquí podemos ver algo interesante con las bandas Bollinger. Aquí podemos ver que viene la banda, viene tocando la parte inferior
Aquí intentó salirse de la banda. Cuando vemos esto también es indicación de sobreventa en este caso, ¿no? Porque el precio rompió por debajo de la banda inferior. Pero miren que aquí el precio, miren aquí algo interesante, miren que aquí el precio llegó y miren la diferencia de esta subida, que sí es una subida. No es que el precio se haya ido hacia los lados, sino que aquí el precio en realidad sí subió y vino a visitar la banda del medio. Miren que cuando vino y rompió la banda del medio, se mantuvo por encima de la banda del medio, vino y visitó la banda superior. ¿Sí ven? Y después se mantuvo por encima de la banda del medio. Miren cómo la banda del medio estuvo actuando como un buen soporte. En todo este tramo estuvo actuando como soporte y cada vez que el precio venía y rebotaba de esa banda, vino otra vez a visitar la banda del superior, aquí volvió a visitar la banda del medio y volvió otra vez a visitar la banda superior. Ahora, aquí cuando el precio rompe por debajo de la banda del medio, fíjense que viene y visita la banda inferior. ¿Sí ven? Y ahora se mantiene por debajo de la banda del medio, tocando o visitando la banda inferior hasta que aquí vuelve y cambia. Aquí el precio vuelve y sube, rompe la banda del medio y va y visita la banda superior. Entonces, por eso yo les decía que tengan en cuenta eso. Es algo bastante interesante, ¿no es cierto? Que cada vez que el precio rompe la banda del medio, va y visita la banda superior, si la rompe de abajo hacia arriba. Si la rompe de arriba hacia abajo, viene y visita la banda inferior. Y aquí volvió y la rompió hacia arriba y fue y visitó la banda superior. ¿Sí ven? Bueno, entonces, otra cosa que también podemos mirar aquí, a ver, es lo que son los tramos de consolidación. Aquí, cuando las bandas se encogen, mucha consolidación, y de expansión o de volatilidad cuando las bandas se amplían. Este es el índice del dólar pero también lo podemos poner, vamos a verlo, por ejemplo, aquí en el SP500, cómo se ve. Aquí en el SP500 podemos ver cómo cambian la volatilidad o el ancho, la separación de las bandas, ¿no? Aquí vemos cómo están bien relativamente apretadas entre sí. Y acá vemos cómo cuando el SP500 empezó a subir, que ha estado rompiendo máximos y registrando máximos históricos últimamente, cuando empezó a subir, las bandas se ampliaron. Y miren cómo el precio empezó a tocar la banda superior, ¿no es cierto? Hasta llegar acá y acá todavía está tocando la banda superior. Entonces, un análisis real, vamos a hacer un análisis real aquí sobre el SP500 con las bandas Bollinger. Las bandas Bollinger nos están indicando que actualmente el SP500 mantiene una tendencia alcista bastante fuerte y todavía no está mostrando señales de debilidad. Las bandas Bollinger todavía están relativamente amplias entre sí, ¿no? Están bastante separadas. Entonces, posiblemente el SP500 continúe subiendo. Si vemos que el SP500, si estamos en el gráfico diario, ¿no? De pronto empieza a retroceder y a tocar la banda del medio, entonces eso ya serían señales de debilidad en el SP500. Posiblemente empiece a retroceder hacia abajo o se frene un poco antes de continuar subiendo, porque en realidad la tendencia alcista en el SP500 a largo plazo todavía se mantiene. Todavía se mantiene, aquí lo podemos ver, una tendencia alcista bien sostenida a largo plazo en el SP500. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el MACD. El MACD, por sus siglas en inglés, significa Moving Average Convergence Divergence, ¿no? Divergencia y convergencia de medias móviles. El MACD es un indicador de tendencia. Y lo bueno, lo interesante del MACD es que no solo nos deja saber cuál es la tendencia que está teniendo el mercado en este momento, sino que nos deja saber qué tan fuerte es esa tendencia. Si la tendencia se está fortaleciendo o se está debilitando.
Entonces, el MACD compara dos medias móviles exponenciales. El MACD se conforma o se configura o se saca, ¿no? Se deriva de dos medias móviles exponenciales. Y se llama convergencia y divergencia de medias móviles porque mide la separación entre esas dos medias móviles. Qué tan separadas o qué tan juntas están esas dos medias móviles. Usa una media móvil rápida y una media móvil más lenta, ¿no? Una media móvil más rápida y más lenta. Y recuerdan durante la última clase que hicimos sobre medias móviles, recuerdan que hablamos sobre los cruces de medias móviles. Bueno, el MACD en realidad nos muestra eso, nos muestra los cruces de esas dos medias móviles. Normalmente se usa la de 26 y la de 12 periodos, creo que son las dos medias móviles, pero ustedes lo pueden cambiar como ustedes quieran, ¿no? Pero la configuración, por defecto, es de 26-12. El MACD fue creado por Gerald Appel, fue desarrollado a finales de los años 70, ya lleva tiempo el MACD, y su propósito es detectar los cambios de impulso comparando una media móvil rápida con una media móvil lenta, ¿no? Entonces, el MACD combina lo que es tendencia, nos indica lo que es la tendencia, y el momentum o el impulso, que es la fuerza, ¿no? El momentum también se podría definir como la fuerza que lleva el impulso, ¿no? ¿Qué tan fuerte es el impulso? Es un poco más lento que un oscilador, por ejemplo, como el RSI o el estocástico, que eso también lo vamos a ver más adelante, son osciladores porque oscilan entre dos niveles. El MACD no, en realidad no oscila entre dos niveles, sino que oscila alrededor de la línea del cero. Ahorita vamos a ver con la línea de cero en el MACD. Entonces, mide la aceleración o la desaceleración de la tendencia, usa las medias móviles y es un poquito retrasado, pero en realidad el histograma, vamos a ver lo que es el histograma. El histograma en realidad nos puede ayudar a anticipar si la tendencia se está debilitando o no. Contiene la línea del MACD, que es la línea principal. La línea del MACD es la diferencia entre el lema de 12 periodos, la media móvil exponencial de 12 periodos y la media móvil exponencial de 26 periodos. Eso es lo que es el MACD. O sea, restamos las dos, a ver cuál es la diferencia entre esas dos, ¿no? La línea de señal es en realidad una media móvil exponencial del MACD. O sea, a la diferencia de estas dos medias móviles, le sacamos una media móvil exponencial de 9 periodos y esa es la línea de señal. El histograma es la diferencia entre la línea de señal y el MACD. La diferencia entre esos dos es lo que nos da el histograma. Y la línea cero es la línea de la mitad, que es lo que nos deja saber si la tendencia ha cambiado hacia arriba o si ha cambiado hacia abajo. Aquí lo podemos ver mejor gráficamente. Entonces tenemos la línea del MACD, que en este caso vendría siendo esta línea azul que vemos por aquí. La línea azul o verde, de pronto se ve un poquito como verde, azul marino más o menos. Bueno, esa línea es la del MACD. La línea de señal es una media móvil exponencial de 9 periodos del MACD. O sea, esta línea anaranjada o amarilla es la línea de señal. Y como ustedes, acuérdense que las medias móviles tienen un rezago y van detrás del precio, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden ver aquí en la imagen que la línea amarilla va detrás de la línea azul, porque ya un rezago es un promedio de 9 periodos del azul. Y el histograma son estas barras que vemos de color rojo hacia abajo o color verde hacia arriba. Este es el histograma. Entonces, el MACD por sí solo, que es la línea verde, es simplemente la diferencia entre la media móvil de 12 y de 26. Esa diferencia se grafica acá abajo y oscila alrededor de esta línea del medio, esta línea que está aquí en el medio,
la línea cero. Cero. Entonces, cuando esta línea verde, que es el MACD, está aquí en el cero, ahí, quiere decir que no hay diferencia entre las dos medias móviles. Quiere decir que la diferencia es cero. O sea que las dos medias móviles están juntas, están pegadas. Cuando el MACD supera el cero, por ejemplo aquí que ya superó, ya rompió por encima del cero y ya está hacia arriba, esto quiere decir que la diferencia entre estas dos medias móviles se está ampliando. O sea, en otras palabras, la media móvil más lenta está por encima, o más bien la más rápida porque la de 12 es más rápida que la de 26, está por encima de la de 26 y es una tendencia alcista. Entonces por eso el MACD está por encima de la línea de cero. Cuando la media móvil de 12 periodos cruza por debajo de la de 26, entonces la línea del MACD cruza por debajo de la línea de cero. Entonces la diferencia es negativa entre las dos, ¿no? Y bueno, y el histograma es la diferencia entre estas dos medias móviles. Entre estas dos medias móviles, no, entre la línea del MACD y la media móvil de 9 periodos del MACD, que es la línea de señal. Eso es el histograma. Bueno, como pueden ver, a veces se cruzan las líneas, lo que es el MACD con la línea de señal, y cuando el MACD, por ejemplo, aquí que se cruzó por encima de la línea de señal, esto quiere decir, esto es una señal de cambio de tendencia alcista, no es, la podríamos tomar como una señal de compra, pero recuerden que esto también hay que, digamos que confirmarlo con otros indicadores. No por sí solo, no porque simplemente cruzó, vamos a comprar. O si cruzó hacia abajo, vamos a vender. Hay que también combinarlo con otras cosas, hay que mirar el precio si llegó a un soporte, hay que mirar las velas japonesas, si nos están mostrando un martillo o alguna formación de vela japonesa que nos indique debilidad de la tendencia bajista o un posible cambio de tendencia al alza. Y ya con esto, con ese cruce podríamos decir, bueno, sí, el MACD nos está indicando un cambio de tendencia alcista. Un cruce alcista es cuando la línea del MACD cruza por encima de la línea de señal, como les estaba indicando, por ejemplo acá, cruza por encima, eso quiere decir que la tendencia es alcista. Y el cruce bajista es aquí, como vemos aquí, cuando el MACD cruza por debajo de la línea de señal. Bueno, otra cosa también para tener en cuenta es el histograma, porque miren, ustedes pueden notar aquí que antes de que se produciera este cruce, antes de que el MACD cruzara por debajo de la línea de señal, miren que las barras del histograma venían siendo más bajas que los anteriores. Entonces eso ya nos estaba mostrando debilidad en la tendencia. El histograma nos muestra la fuerza de la tendencia. El MACD y su línea de señal nos indican la dirección de la tendencia, ¿no? En este caso alcista, en este caso bajista. Pero el histograma nos muestra la fuerza de esa tendencia. Aquí vemos que cuando se cruza el MACD con su línea de señal y nos está mostrando un cambio de tendencia bajista, aquí estamos viendo que las barras del histograma se empiezan a poner más grandes hacia abajo. Y esto nos está mostrando que la tendencia bajista se está poniendo fuerte, 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 fuerte. Miren que acá nos muestra que las barras del histograma se empezaron a poner más pequeñas y nos está mostrando debilidad de esta tendencia bajista. Miren que el precio aquí cuando las barras se empezaron a poner más pequeñas, no llegaron a cruzar por encima de la línea de cero, pero sí se empezaron a poner más pequeñas. Nos está mostrando esta consolidación que se produjo aquí en el precio. O sea que esta caída empezó a perder fuerza aquí. Y aquí la caída volvió y aceleró su impulso bajista, y al acelerar su impulso bajista, las barras del histograma se empezaron a poner más grandes, indicándonos que la tendencia volvió a tomar fuerza.
Al mismo tiempo, la separación entre el MACD y su línea de señal también se empezó a poner más ancha, más amplia. Y es precisamente por eso que las barras del histograma también empezaron a ponerse más grandes, ¿no? Bueno, eso es algo también a tener en cuenta sobre el MACD. Bueno, MACD sobre cero o MACD por debajo de cero. Esto era lo que les explicaba hace un momento. Cuando el MACD está sobre cero, o sea, cuando ha cruzado esta línea la línea de cero es esta que está aquí en la mitad del histograma, esta línea de aquí, ¿no? Cuando el MACD cruza esa línea, como les decía hace un momento, eso quiere decir que la media móvil rápida ha cruzado por encima de la lenta. Y eso es señal de una tendencia alcista. Cuando el MACD está por debajo de cero, como aquí, rompió por debajo del cero, es que la media móvil rápida está por debajo la rápida está por debajo de la lenta. Y eso quiere decir una tendencia bajista. Muy bien. Entonces, la línea de cero del MACD nos ayuda a diferenciar si la tendencia o a identificar si la tendencia en realidad es alcista o bajista. El histograma nos ayuda a identificar la fuerza de la tendencia, si la tendencia es fuerte, si la fuerza de la tendencia se está perdiendo o si está ganando fuerza. Y eso lo vemos aquí, en esta explicación. Cuando el histograma está creciendo, o sea, cuando las barras están creciendo, quiere decir que el impulso se está acelerando. En este caso, como las barras del histograma están creciendo hacia arriba, quiere decir que esta tendencia alcista se está poniendo más fuerte. Y cuando el histograma las barras se están poniendo más pequeñas, quiere decir que esa tendencia se está perdiendo. En este caso, que ya la tendencia cambió de dirección hacia abajo, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo cambia el MACD. Y fíjense en esto. Como les decía, primero, mucho antes de que se produciera este cruce, ya las barras del histograma venían siendo más bajitas. Y miren que aquí se produce el cruce. Cuando se produce el cruce y ya el MACD empieza por debajo de la línea de señal, las barras del histograma empiezan a ponerse más grandes, ¿no? Aquí se pusieron más pequeñas, pero es precisamente porque el precio se consolidó, ¿no? Después, cuando el precio aceleró su impulso bajista, ya las barras volvieron otra vez a ponerse otra vez más grande. Entonces, las barras, aunque previamente vimos que el indicador del MACD y les dije, ¿no?, que obviamente ningún indicador nos va a decir con anticipación lo que va a suceder en los mercados, pero sí nos deja saber el histograma, sí nos deja saber si la tendencia se está debilitando o se está fortaleciendo, y eso es algo muy importante, es una ayuda bastante importante en los mercados. Bueno, divergencias. Las divergencias también son importantes tenerlas en cuenta en el MACD. ¿Qué es una divergencia? Una divergencia es, por ejemplo, cuando el precio está haciendo máximos más altos, pero el MACD no. Eso sería una divergencia bajista. Una divergencia alcista es cuando el precio marca mínimos más bajos, pero el MACD no. En este ejemplo podemos ver aquí que, miren que este pico de aquí es más alto que este, ¿no es cierto? Este pico es más alto que este y eso nos indica una tendencia alcista, ¿no es cierto? Pero miren que el MACD no. Fijémonos en el MACD, que es la línea azul o verde. Miren que aquí hizo un pico el MACD, que coincide con este pico, pero miren que este pico fue más bajo que el anterior, mientras que este pico fue más alto que el anterior. Entonces aquí hay una divergencia. Aquí podríamos dibujar una línea alcista, mientras que aquí la línea sería bajista. Entonces esta es una línea alcista y esta es una línea bajista. Esto es una divergencia
cuando el MACD no hace lo mismo que está haciendo el precio, y normalmente el precio, cuando hay una divergencia, el precio tiende a irse en dirección de la divergencia o en la dirección del indicador. En este caso, como el indicador nos está mostrando es una tendencia bajista, aunque el precio nos esté mostrando una tendencia alcista, normalmente el precio tiende a cambiar de dirección, en este caso, a la baja, ¿no? Porque el MACD nos está indicando es una tendencia bajista. También se puede dar al revés. También se puede dar que el precio está haciendo mínimos, digamos que mínimos más bajos que los anteriores, pero el MACD nos está mostrando es máximo más altos que los anteriores. Y en ese caso, eso nos indica que posiblemente el precio cambie de dirección al alza. Bueno. Vamos a ver a continuación lo que es la continuación y el agotamiento de una tendencia. Si el histograma aumenta a favor de la tendencia, quiere decir que posiblemente el impulso continúe o la tendencia continúe en esa dirección, ¿no es cierto? Cuando las barras del histograma se ponen más pequeñas, quiere decir que la tendencia está perdiendo fuerza. Cuando hay un cruce en contra de la tendencia, es posible corrección o falsa señal. O sea, si hay un cruce del MACD y de la línea de señal alcista, pero la tendencia es bajista, posiblemente el precio cambie de dirección al alza. Y cuando el cruce es a favor de la tendencia, lo más posible es que la tendencia se fortalezca, ¿no? Y que aumente su impulso, en ese caso, si es alcista al alza o si es a la baja hacia abajo. Bueno, los errores más comunes con el MACD es tomar cada cruce, o sea, cada vez que la línea de tendencia, que la línea de señal se cruza con el MACD o viceversa, tomar cada cruce de esos como una señal de compra o una señal de venta. Y no, eso también, y al igual que los demás indicadores, también hay que combinarlo con otras cosas para poner en contexto para ponernos en contexto sobre lo que está sucediendo en los mercados, ¿no? Hay que mirar si en realidad, si ese cruce es una señal buena porque coincide con otra señal de otro indicador, porque coincide con un soporte o con una resistencia, ¿no? Dependiendo de los demás indicadores que estemos usando. Ignorar la línea cero. La línea cero es importante tenerla en cuenta, ¿no es cierto? Un error es ignorarla porque recuerden que la línea cero nos indica si la tendencia ha cambiado, nos confirma. Ya cuando el MACD cruza la línea cero hacia arriba o hacia abajo, ese ya es, por decir así, la confirmación de que la tendencia ha cambiado en esa dirección, ¿no? Si ha cambiado hacia arriba o si ha cambiado a la baja. Usar una divergencia como una entrada inmediata. Lo que vimos ahorita sobre las divergencias, hay más probabilidades de que el precio se vaya en dirección de la tendencia del indicador, pero no es al 100%, ¿ok? Y no mirar el precio ni la estructura. A eso nos referimos, es con que hay que mirar cómo el mercado se está moviendo, qué es lo que está haciendo mover el mercado. Bueno, también incluso hay que meterle análisis fundamental, que siempre les he dicho, hay que combinar el análisis técnico con el fundamental, pero por ahora no estamos viendo lo que es el análisis fundamental. Más adelante lo vamos a ver. El trading de noticias, el trading de indicadores económicos y todo eso. Bueno, vamos a ver cómo combinar las dos, las bandas Bollinger y el MACD. Se pueden combinar esos dos indicadores. Es una buena combinación, pero ustedes lo pueden combinar con lo que ustedes quieran. Por ejemplo, hay personas que combinan lo que es el MACD con el estocástico. Más adelante vamos a ver el estocástico y van a ver cómo se pueden combinar los dos. Porque el MACD nos indica la tendencia. Recuerden que el MACD es un indicador de tendencia. Y el estocástico nos puede dar la señal de entrada. Entonces eso es bueno tener esos dos indicadores. Uno, que nos indique la tendencia principal.
y la fuerza de esa tendencia. Y el estocástico sería ya para determinar más precisamente dónde entraría, ¿no es cierto? ¿Cuál sería mi punto de entrada, mi mejor punto de entrada? Entonces, las bandas Bollinger, por un lado, es un indicador de volatilidad y el MACD es un indicador de tendencia y de fuerza de esa tendencia. Entonces, se pueden combinar entre los dos. Cuando hay una consolidación entre las bandas más un cruce de MACD, eso nos puede ayudar a confirmar la ruptura de esa consolidación. Recuerden que cuando el precio está en una consolidación o en un squeeze, ¿no? Que es una compresión, no sabemos hacia dónde va a salir, pero el MACD nos puede ayudar a confirmar, ¿no? Si la tendencia salió hacia arriba o hacia abajo. Los toques de las bandas, cuando el precio toca la banda superior o la banda inferior y hay una divergencia en el MACD, eso también nos puede indicar que tal vez esos toques que el precio está haciendo hacia arriba nos esté aumentando las probabilidades de un cambio de tendencia a la baja, ¿no? Por, por si se llega a confirmar con una divergencia en el MACD. Y la banda media, recuerden que la banda media también es muy importante tener en cuenta en las bandas Bollinger, porque nos indica si en realidad el precio va a ir a visitar la próxima banda, ¿no? Y lo podemos confirmar también con el MACD, si en realidad la tendencia va en esa dirección. Bueno, diferentes formas que podemos usar las bandas Bollinger con el MACD. Después ustedes mismos pueden sacar diferentes maneras de combinar estos indicadores, que de hecho esa es la idea. La idea de estos cursos y no de estas clases es darles las herramientas, explicarles cómo se puede usar cada indicador, cómo se interpreta cada indicador, los puntos fuertes, los puntos débiles de cada indicador, y ya el trabajo de ustedes es primero que todo ensayar con el indicador, mirar cómo, si lo entienden, y después mirar cómo puedo combinar este indicador con otro indicador. Recuerden que hay indicadores de tendencia, hay indicadores de volatilidad, ¿no? Hay para diferentes cosas. Y eso también hay que tener en cuenta para, por ejemplo, no usar dos indicadores de tendencia si los dos me están indicando la misma cosa, ¿no es cierto? Entonces, más bien combinar los indicadores que me den diferentes, que me definan diferentes cosas, no lo mismo. Juan Carlos dice que la lista de recursos no está disponible, tanto las diapositivas como el registro. Nos ayudan con ello, gracias. No entiendo. ¿Te refieres a la presentación, a esta presentación? Que si pueden recibir la presentación. En realidad, yo no tengo ningún problema en compartir la presentación con ustedes, si la quieren tener. Voy a consultarlo con la empresa, a ver la empresa que dice sí, porque eso es propiedad de Active Trace. Entonces, ya después les dejo saber el próximo martes les dejo saber si les podemos compartir la presentación. Bueno, vamos a ir ahorita a la plataforma. Ya se nos acabó el tiempo, pero vamos rápidamente a la plataforma a mirar cómo instalar el MACD. Bueno, el MACD, las bandas Bollinger van por encima del precio, pero el MACD va por debajo en un gráfico aparte. Aquí tenemos el MACD y también sale por defecto. Aquí podemos ver la configuración es 1226, es la misma que vimos ahora, la misma configuración. Miren algo aquí en el MACD, este es el MACD del SP500, cerremos esto aquí. Y miren que cuando aumentó la volatilidad, la cual nos la muestra la banda Bollinger, nos muestra que la volatilidad aumentó. Miren cómo aquí en el MACD, la línea del MACD es la azul y la línea señal es la anaranjada, ¿no? Primero, aquí el MACD cruzó por encima de la línea de señal, indicándonos un posible cambio de tendencia al alza. Las barras del histograma se empezaron a poner más grandes, más amplias, ¿no?
Y a medida que fueron creciendo las barras del histograma, esto nos estaba mostrando que la tendencia empezó a ganar fuerza. Y efectivamente aquí fue cuando el S&P 500 empezó a registrar nuevos máximos históricos, ¿no? El, el MACD aquí ya cruzó por encima de la línea de cero. Esta es la línea de cero, esta que está aquí, ¿no? El MACD cruzó por la línea de cero. Cuando ya el MACD cruza por encima de la línea de cero, aquí ya nos confirmó un cambio de tendencia alcista. La tendencia siguió y miren que aquí el S&P 500 se consolidó un poco y precisamente en este tramo de consolidación las barras del histograma empezaron a ponerse más pequeñas. O sea que aquí las barras del histograma ya nos estaban mostrando que la tendencia alcista del S&P 500 se está debilitando. Y miren que aquí ya se pusieron más pequeñas aún. Entonces, la banda Bollinger nos está mostrando que el precio está tocando la banda superior, es una tendencia alcista, pero recuerden que también nos está mostrando posiblemente que está sobreextendido extremo, ¿no? Lo que llaman extremos. Está extremadamente sobreextendido al alza o en sobrecompra y posiblemente intente corregir a la baja. Eso nos está diciendo las bandas Bollinger. El MACD nos está diciendo que la tendencia alcista todavía se mantiene, porque miren que el MACD todavía está encima de la línea de señal, pero el histograma nos está mostrando que esa tendencia se está debilitando. Hay debilidad en esa tendencia, nos está mostrando el histograma. Entonces, aunque la tendencia alcista se mantiene, van aumentando las probabilidades de que se produzca una corrección. Si el precio llega a corregir a la baja y llega a romper por debajo de la banda del medio, de la banda Bollinger del medio, entonces posiblemente venga y visite la banda inferior y se produzca una corrección bajista en el S&P 500. Tal vez no un cambio de tendencia, porque para que haya un cambio de tendencia tiene que ser que el precio caiga más del 20%, ¿no? Cuando cae el 10%, entramos en territorio bajista. Cuando cae un 20%, quiere decir que ya la tendencia ha cambiado a la baja, ¿ok? Esa es una regla que usan los analistas técnicos, no siempre es así, pero normalmente cuando un activo cae el 10% se dice que ha entrado en territorio bajista, y si llega a caer un 20% desde su último pico, entonces se dice que la tendencia ha cambiado. Vamos a ver aquí otro activo más interesante, aquí el Bitcoin. Vamos a ver el Bitcoin cómo está. Aquí vemos el Bitcoin con sus bandas Bollinger y con su MACD. Miren esta caída de aquí bastante fuerte que tuvo el Bitcoin, y miren aquí el MACD como nos muestra también esa tendencia bajista. Y el histograma, miren aquí las barras del histograma bastante grandes, ¿no es cierto? Durante esta caída del Bitcoin que sufrió aquí. Y también vemos que aquí cuando el Bitcoin empezó a consolidarse justo por encima de los $65,000, ¿no? Aquí tenemos el nivel de los 65,000. Y miren que aquí el histograma empezó a ponerse más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que finalmente cambió. Pero miren que aquí, aunque ya el histograma está por encima, de todas maneras está muy pequeño. Aquí también el histograma está muy pequeño. Y aquí intentó crecer otra vez, pero no ha subido. Bueno, sí ha subido, porque ha subido desde los $65,000 hasta los 82,000, no, $82,800 ha subido el Bitcoin. Bueno, esperamos que les haya servido toda la explicación sobre las bandas Bollinger y el MACD. Es una explicación muy breve, no es difícil de entender, ¿no es cierto?, cómo usar estos indicadores. Estos indicadores en realidad no son difíciles de entender, cómo interpretarlos, usarlos. Ya digamos que ya el éxito ya depende de ustedes, de cómo usarlo,
en realidad usarlo y mirar, bueno, sí, cuando el precio hace esto, o cuando el indicador hace esto, el precio hace esto, cuando el indicador hace esto, el precio hace esto otro. Eso ya depende de ustedes adquirir la experiencia por ustedes mismos. El registro de asistentes, dice Juan Carlos. Bueno, el registro, a mí sí me aparece toda la lista de asistentes. No sé si a ustedes les sale, pero a mí sí me aparece la lista de asistentes. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo martes en nuestra próxima clase a la misma hora. Feliz noche, feliz tarde a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.